La Cámara Paraguaya de Minería llevó adelante el primer foro sobre minería en Paraguay, con el propósito de intercambiar estrategias innovadoras del extranjero, cerrar proyectos y compartir datos relevantes del sector. Víctor Fernández Crosa destacó la importancia de la actividad para un trabajo en conjunto con expertos. Los temas incluyeron el marco legal ambiental del Paraguay, el desarrollo de la minería en Sudamérica y la situación energética en el mundo y la región. La Cámara Paraguaya de Minería, CAPAMI, tiene el honor de recibir a todos ustedes en esta casa donde la industria paraguaya se reúne para construir Paraguay en todo sentido. Asimismo, nuestra Cámara está enfocada en constituirse en un factor de desarrollo que desea profundamente incorporar la industria minera a la economía nacional como factor de crecimiento y desarrollo. Por eso, este foro de minería en el Paraguay, que hoy se inicia, es un emprendimiento comunicacional de la CAPAM. Su objetivo primordial es dar a conocer a la ciudadanía sobre lo que los proyectos mineros están aportando al país, ya sea desde el punto de vista de aspectos técnicos, información científica general, sobre las inversiones que se llevan a cabo dentro de este marco. Y busca además abrir un debate sobre el marco legal que regula las inversiones mineras en Paraguay para poder avanzar de forma segura hacia un Paraguay minero, sostenible y sustentable, y donde los inversionistas que apuestan en nuestro país como un espacio seguro para sus inversiones, puedan recibir las garantías necesarias para el éxito de sus proyectos dentro de nuestras fronteras. Mi presentación se basó básicamente en todos los procedimientos que una empresa privada debe realizar ante el Ministerio del Ambiente para obtener su licencia ambiental, ¿verdad? En esos procedimientos se explicó en detalle cada paso que el proponente debe cumplir para que su proyecto salga, como se dice, todo ok y obtenga su licencia ambiental. ¿Cuáles son los aspectos que estos tienen que tener en cuenta justamente para la aprobación de su proyecto? En primer lugar, el tener en cuenta el contenido del artículo 3º de la ley que establece qué es lo que tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Tratar de cumplir con todos esos ítems. La descripción del proyecto, metodología de trabajo, una identificación de todos los impactos ambientales que se van a generar, sean positivos o sean negativos, cuáles son las medidas de mitigación, prevención o, en todo caso, también podría ser compensación de acuerdo al tipo de impacto negativo. Y finalmente eso estructurar bajo un programa ambiental que se denomina Plan de Gestión Ambiental. Entonces esos son aspectos fundamentales para que la institución ambientalista dé lo que ya al proyecto. Los estudios de impacto ambiental y todos los proyectos que ya sean mineros o no, ¿verdad?, deben contemplar todos los componentes del medio, ya sea natural o socioeconómico. Se presume que cualquier proyecto de inversión debe traer beneficios para la comunidad. Entonces, destacar también ese aspecto socioeconómico, ¿verdad? Y importante también el aporte económico en concepto de tasas de impuestos que paga la empresa al Estado. Estamos en una revolución, ¿sí?, industrial en el mundo. Es la revolución, yo le llamo el proceso, o sea, el proceso de transición energética. El proceso de transición energética, sí, que va a durar décadas, es el abandono paulatino de los combustibles fósiles. Esto trae aparejado, obviamente, un crecimiento muy importante en la demanda de minerales. Y es ahí donde la minería ingresa. Tiene que dar respuesta a esa gran demanda. ¿Cuáles son, en el caso del litio en particular, ¿no?, porque si hablamos de minerales
En minerales críticos existen varios, ¿sí? De hecho, el cobre, por ejemplo, de suma importancia. Por ejemplo, un automóvil eléctrico lleva hasta 8 a 10 veces más cobre que un automóvil tradicional. El litio, por supuesto, en sus baterías, pero también tenemos el cobalto, el níquel, las tierras raras. Yo voy a hacer énfasis, obviamente, solamente en el litio. Pero, y su correspondiente utilización en las baterías. ¿Para qué se utilizan esas baterías? Bueno, como dije, el tema de la electromovilidad, ¿sí? Los automóviles eléctricos. Y por otro lado también, y ahora no menos importante, el tema de las baterías estacionarias para las energías renovables. Es decir, las energías renovables no producen energía todo el tiempo, sino que, por ejemplo, los molinos eólicos, cuando hay viento, producen energía. Los paneles solares, cuando hay sol. Entonces, ¿cómo podemos evitar o por lo menos apaciguar el tema de la intermitencia? A través de las baterías estacionarias. Sí, obviamente, digan. Ante esto, como decía, ¿no? Los países centrales, en su gran mayoría, tienen políticas industriales y de cadenas de valor que necesitan, obviamente, estos minerales. ¿Sí? El año pasado se produjeron alrededor de 14 millones de autos. Si nosotros tenemos en cuenta que el mercado mundial de automóviles que se comercializan anualmente son de alrededor de 100 millones de autos, entre 90 y 100 millones, tenemos que ya la electromovilidad está mordiendo el 14%, ¿no? Ya es un número más que interesante. La mitad de esos autos eléctricos, la mitad, están fabricados en China. ¿Sí? China es el gran consumidor de carbonato de litio que se produce a poco. Y vamos a, esto es un poco de geografía, ¿no? Seguimos con el tema del contexto. Vamos a hablar justamente del famoso triángulo de litio, ¿no? Este triángulo se podría traducir en un cuadrado dentro de poco, porque Brasil está empezando justamente a producir concentrado de podúmera, que ahora vamos a ver más o menos parcialmente qué es, que contienen óxidos de litio, ¿sí? Que se utilizan para poder producir carbonato o hidróxido de litio. Entonces, estos se pueden transformar en un cuadrado, así, ¿por qué no en un día de mañana en un pentágono paraguayo? Digamos que uno de los puntos más sustentables de la generación nucleoeléctrica es justamente el recurso de uranio. ¿Por qué? Porque se necesita una cantidad muy limitada de uranio para producir una gran cantidad de energía. De hecho, podemos considerar el ciclo productivo del uranio, la minería del uranio, los recursos de uranio, que nos denominaron, como un pequeño engranaje que mueve a otro mucho más grande, que es el ciclo de combustible nuclear y la generación nucleoeléctrica asociada, generación eléctrica. De hecho, con 66.000 toneladas de uranio, estamos hablando de muchos de los mineros, sabemos que es algo de muy pequeño calibre. Tomando la demanda del año 2022, podemos decir aproximadamente el 10% de la electricidad a la escala mundial. Estamos focalizados en lo que es el ciclo productivo del uranio, el recurso del uranio, que es el punto de inicial para la generación eléctrica de la nuclear. Esto es muy importante recalcar, es que de toda la potencia instalada, 691 megawatts eléctricos, el 93% requiere de uranio enriquecido. Es decir, que más allá de contar con el recurso uranio, ese material debe ser convertido previamente a hexafluoruro de uranio, luego enriquecido en el isótopo uranio 235 a un nivel del 4 al 5% de los elementos del reactor y luego fabricar el combustible. Es decir, hay toda una tecnología asociada más allá del recurso uranio.